entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Miguel Robalino, él es exgerente de Petroecuador. Miguel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, buenas tardes. Un saludo cordial a toda su radioaudiencia. Muchísimas gracias. Miguel, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, señaló que la reducción en la producción obedece en parte a la baja calidad del crudo obtenido en el campo Ispingo, ubicado en la provincia de Orellana. Aseguró que la disminución en la producción de crudo se traduce en unos $400 millones menos para el país. Le pregunto a usted como experto y como ex gerente de Petroecuador, ¿no era posible prever que la calidad del crudo en Ispingo no sería la mejor, como dicen que es una de las razones para que esto suceda? Gisela, tal como usted ha planteado, el sector petrolero está en una seria crisis. Porque lo primero que tenemos que entender, paralelamente algo que tan importante como es la producción petrolera diaria, es qué es lo que no se ha hecho. Y eso que no se ha hecho nos va a pasar la factura y nos está pasando, de hecho, al país. Entonces, paralelamente a uno de los problemas que topa el ministro, yo partiría diciendo que primero no hay políticas energéticas. Entonces, como usted no tiene políticas energéticas, usted no tiene hojas de ruta, usted no tiene los caminos dados o hacia dónde queremos ir, hay los problemas. Mire, la industria petrolera tiene en contexto problemas como los siguientes. Primero, no hemos hecho exploración petrolera por muchos años. Significa que no tenemos las reservas suficientes, es decir, no hemos certificado reservas petroleras. Cuando llegó el gobierno, lo primero que tenía que hacer, y yo lo he manifestado años atrás, es certificar las reservas petroleras para saber en qué condiciones estamos. Inmediatamente tenía que haberse comenzado campañas de exploración. Es la segunda parte. El otro problema en la producción petrolera era sostener la producción petrolera. El gobierno llegó ofreciendo incrementar, pero yo siempre manifesté en varias entrevistas años atrás que lo que tienen que comprometerse es a sostener la producción petrolera. Y lógicamente eso no se ha conseguido, Gisela. Usted dice, perdón, una aclaración nada más. Usted dice que el gobierno no tenía una planificación, una ruta que seguir en el ámbito petrolero, ¿no? Entonces, ¿por qué planificó que este año íbamos a obtener $3.600 millones por la venta de petróleo si es que no habían hecho una planificación para sacar ese petróleo, para poder vender ese petróleo? Es decir, ¿acaso el gobierno infló ese pronóstico que tenía respecto a lo que nos iba a ingresar por el petróleo? Para usted dar datos, de Gisela, en estas industrias, para arriesgarse o lanzarse a dar datos, usted tiene que estar sumamente seguro. Por y eso no le debe pregunto, ser solamente lo que ¿infló las le proyecciones manifiesta. del gobierno? Exactamente, eso digo. El gobierno para dar datos, él tiene que estar sumamente seguro, porque los datos no se dan en base a, digamos, a números que uno crea se pueden dar. Los datos se dan en base a la realidad. Mire, y en la industria petrolera es muy sencillo. Nosotros, en la industria petrolera se establece un programa que nosotros le hacemos en 4 trimestres. Eso se llama plan estratégico. Y en los planes estratégicos que se desarrollan año a año, lógicamente se va, entre las cosas importantes, se van ingresando campañas de perforación. Las campañas... Ay, tuvimos un problema, ya perdimos la señal. No sé si nos podemos volver a conectar, Miguel. Estábamos conversando con Miguel, ahí lo tenemos, ya. Sí, las campañas de perforación tienen 2 sentidos. La una es primero sostener la producción petrolera. Y la otra, lógicamente, es hacer también campañas de perforación para exploración. Entonces, lógicamente, con ese sustento, con esa estructura, usted puede dar datos. Cuando dieron los datos del incremento de la producción que iba a darse para este año, yo planteé que eso no era posible. Porque si nosotros queremos ver la producción que va a mejorar en el próximo año, Gisela, tendríamos que este año, a estas alturas, estar ya en campañas de perforación. Entonces, no hay planes estratégicos y, lógicamente, si no tiene ese sustento, esa línea, es muy difícil. Pero entonces me está diciendo que las proyecciones con las que se manejaba el gobierno para sustentar el presupuesto anual son irreales. Totalmente, y no lo digo yo, lo están diciendo los hechos.
porque hay que entender ciertas cosas. Mire, por ejemplo, otro tema importante dentro de la producción petrolera es el tema que ya debía haberse manejado sobre los crudos pesados. El caso, por ejemplo, de ITT, donde hay crudos pesados, y la mayoría de esas zonas son crudos pesados, crudos que van de 14 grados de API para abajo, lógicamente ya tenía que haberse hecho una política hidrocarburífera, el buscar la tecnología que sí existe para poder mejorar la calidad de los crudos y lógicamente el incremento de la producción va por allá. Tampoco se ha hecho nada. Entonces, claro, las opiniones que que yo doy, quiero ir en el sentido de que tienen que tomar en cuenta eso para poder desarrollar, si no, no va a haber cómo. Y si a eso le sumamos, Gisela, los problemas que ya hemos visto, comunitarios, ambientales, y los problemas de transporte, lógicamente ambiental. La industria está en una verdadera crisis. Ya vamos a hablar sobre el problema ambiental, que también me parece que es otra crisis, ¿no? Pero ahora, Santos había confirmado que actualmente ni siquiera se producen los 490,000 barriles al día. La extracción diaria es de unos 460,000. Pero dice, y esto... pongo atención porque dice, ya se está normalizando la productividad. ¿Esto quiere decir que para este año vamos a poder cumplir las metas o imposible igual? Lo primero que tienen que entender, y más aún cuando se están esas carteras de energía importante, es que usted jamás recupera la producción que no sacó, Gisela. El gobierno recibió con 490,000 barriles, recibió el gobierno. Ha habido una caída de la producción más menos, digo más menos porque se totaliza al final de cada año, cuando se saca el inventario de potencial hidrocarburífero, de casi 20,000 barriles diarios. Si usted multiplica los 20,000 barriles diarios por 2 años, a una media de $60, siendo conservadores, mire la cantidad de dinero que se ha perdido. ¿Y por qué no se ha logrado cumplir con esa meta diaria de producción? No lo escuché, Gisela, perdón. ¿Por qué la meta diaria no se puede cumplir? ¿Cuál es la razón? Justamente porque, eso le decía Gisela, como no se llega con una planificación, lo primero que hay es que sostener la producción petrolera, porque los campos petroleros, la declinación es diaria. La verdadera guerra es contra la declinación de los campos petroleros. Pero la declinación de los campos petroleros y sostener la producción no se la hace con decretos. Eso se la hace con programas de inversión, con programas de perforación, de reacondicionamiento, etcétera. Entonces, no se ha hecho bien las cosas, Gisela. Los resultados están aquí. Y ahora veamos en el contexto de los 24 meses que le falta al gobierno, necesitamos saber qué es lo que van a hacer. Nadie nos dice nada, o sea, cómo van a plantear las cosas. Porque mire, estas son industrias, Gisela, que las inversiones de corto plazo se ven reflejado en 12 o 24 meses. Las de mediano plazo y las de largo plazo mucho más. Entonces, ahí viene el primer problema. Es decir, ¿cómo la producción petrolera de aquí a 2 años, en cuánto va a quedar? Esa debería ser nuestra pregunta, ¿sí? ¿En cuánto va a quedar? Lo que va a significar, lógicamente, menos ingresos para el país, por un lado, y tenemos que estar claros que seguimos apuntalados la economía en el sector petrolero, y más aún con un mercado, Gisela, que la demanda está creciendo. Es decir, este sigue siendo un buen negocio, y al buen negocio nosotros no lo estamos manejando como debe ser, con técnica y con conceptos administrativos y con una visión empresarial. Ha sido nuestro sustento por décadas. Ahora, usted mencionó el tema de las afectaciones ambientales. El pasado lunes, justamente, Petroecuador reportó una caída de más del 50% de la producción en los bloques 16 y 67 de la Amazonía debido a las protestas que se habían generado por parte de las comunidades del sector. Yo tengo unos datos aquí que me alarman de verdad, y es que las afectaciones de las comunidades amazónicas a causa del petróleo son graves, considerando que entre 2012 y mayo de 2022 hubo 1.584 derrames de petróleo en la Amazonía. ¿Se volvieron acaso insostenibles para el país estas afectaciones? Los pasivos ambientales, Gisela, vienen por décadas. Y ese es otro trabajo que se lo tiene que hacer diariamente y permanentemente, que tampoco ha habido trabajo o una visión desde la propia petrolera, ¿sí?, sobre el tema de pasivos ambientales. Mire, son 71 campos productores los que tiene Petroecuador, de los cuales 8 campos productores generan casi el 70% de la producción, unos 33 campos más o menos un 20 y otros 30 campos más o menos la diferencia. Lo que quiero decir es lo siguiente: todos los campos petroleros son importantes. Mire, el bloque 16 y 67, primero, el bloque, hay que entender que tiene una ubicación estratégica, porque en el bloque 16 tenemos un centro de facilidades petroleras
con una capacidad de procesar casi 2 millones de barriles diarios de crudo. Es decir, este se conecta desde el bloque 41, desde el 41, el 31 del 43, es decir, la salida del ITT. Entonces son bloques sumamente importantes. Ese bloque se recibió con 14,000 barriles en el mes de enero. Al momento los datos nos indican que están, por los problemas que existen, están en una media de 12,000 barriles. Es decir, aquí hay otro tema que la parte comunitaria es sumamente importante para el desarrollo de estas industrias, y lo que se tiene que buscar es obtener esa visión es de que ellos sean parte del crecimiento de la industria. Ya, pero, lógicamente, hay que hacer las negociaciones en los parámetros que se deben dar, pero en el caso de este bloque que fue revertido al Estado y que la problemática se da por un más menos beneficios que pedía esta gente, digamos, la gente de la zona, pero ese no es el problema, Gisela. El tema es que cuando se hizo la reversión del bloque al Estado, todos estos pasivos también se heredan. Entonces no teníamos que llegar a este punto de conflictividad. Esto se suponía que como hubo un proceso, ya se sabían los compromisos que habían y antes de se tenía que haberse sentado a las negociaciones, porque lo que hay que cuidar es producir los campos petroleros. Producir sin daños ambientales o con el mínimo impacto ambiental que se pueda. Pero, ¿acaso con ahora esta baja petrolera, por qué se sigue afectando al ambiente? ¿No debería también bajar el impacto ambiental si se baja la producción petrolera? ¿O no es así? Mire, Gisela, lo que hay que tener claro es que todas estas industrias, petróleo, gas, minería, inclusive las propias de hidroeléctricas, generan impacto ambiental. O sea, hay un pacto ambiental, un más menos. El tema es que estas industrias, lógicamente, por su modelo de producción, lo que se tiene que hacer, lógicamente, es minimizar los impactos ambientales. Ahora existe muchísima... Otra vez perdimos la conexión. Miguel, yo le agradezco muchísimo. Gracias por habernos acompañado. Esperemos que esto se solucione, porque seguir haciendo daño al ambiente cuando ni siquiera estamos produciendo el petróleo que necesitamos es grave también. Le agradecemos muchísimo. Gracias a Miguel Robalino, exgerente de Petroecuador.